Serena. Capítulo 6. Tengamos una cita. Eso no estaba dentro del plan. Ese fue el único pretexto que había recibido de Iser, pero eso no explicaba el hecho de que él no se negara a dormir en la misma habitación con ella, en la misma. En cualquier caso, él siguió insistiendo en que tomaría esta oportunidad para abordar el tema que lo había traído hasta allí a la mañana siguiente, pero lejos de querer darle mayor información sobre ese asunto en particular, él simplemente se giró para marcharse con otra excusa escueta sobre arreglar un asunto pendiente. Pero no sin antes lanzarle una mirada conocedora y decirle: «Quédate aquí y espérame. Te ayudaré a desabrochar esos botones al volver», secundado por el clic de la puerta al cerrarse. No pasó mucho tiempo después de hacer una llamada a Sue en la mansión Serenity que Iser confirmó sus sospechas y al mismo tiempo se encontró precisamente con la persona con la que debía resolver ciertos asuntos. Eva, por supuesto, ejercía el papel de anfitriona con gracia, sin mostrar signos de inquietud, manteniendo una sonrisa amable incluso cuando Iser elogió el exquisito postre que ella misma había ordenado servir. «Oh, gracias, señor Iser, le transmitiré sus elogios al chef, él estará encantado», respondió con una aparente amabilidad. Tenía que concederle sus intentos de buena actuación, pero a Iser no se le escapó nada. Eva, incapaz de resistir entonces la insistente solicitud de Iser, lo guió hacia la cocina, donde previamente le había advertido al cocinero que no revelara nada sobre el asunto de los duraznos y la alergia de Serena, y como era de esperar, la imagen del joven cocinero reflejaba la ansiedad misma. Sus manos se retorcían mientras intentaba mantener una sonrisa amable, pero su nerviosismo era apenas disimulado. Era obvio que había algo en juego entre esos dos, y ahora la tarea de Iser era presionarlos lo suficiente para que confesaran la verdad. Y eso era pan comido. Así que al término de su astuto juego de artimañas, el joven cocinero, abrumado por la presión, cedió y empezó a desvelar toda la verdad. Con voz titilante y mirada ansiosa fue desgranando los secretos de los duraznos, confesando que a pesar de conocer la alergia de Serena, había servido los frutos bajo las órdenes de Eva. Y al final el asunto pendiente había tomado más tiempo del que pretendía. Afuera la lluvia arremetía contra la ventana, pero al ingresar a la habitación, donde creía que encontraría a Serena durmiendo, curiosamente esa pequeña fierecilla no estaba por ningún lado. De hecho, el silencio en el aire era tan denso que parecía sospechoso. ¿Habría ido a algún lado? Pero mientras sus ojos recorrían la habitación, Iser se dio cuenta que Serena ya había hecho un trabajo independiente al desabotonar su blusa. Estaba tan ansiosa por no depender de él de nuevo, Suspirando, él miró un poco más allá y notó que su maleta estaba abierta, como si alguien hubiera estado husmeando en su contenido. Y fue en ese instante que se percató de la pequeña silueta. Pero, ¿qué demonios hacía ella allí, escondida entre los doseles de la cama? ¿Acaso abriste mi maleta?, le preguntó él. Serena asomó su cabeza entonces y escupió una respuesta rápida. Sí, lo siento, sé que no debí, pero déjame explicarte. O entonces que él vio lo que ella llevaba puesto en esos momentos. «Espera, ¿acaso estás usando mi camisa?», preguntó incrédulo, como si realmente no pudiera creerlo. Eso no podía ser cierto, no. Sus ojos necesitaban confirmación, por lo que comenzó a acercarse a ella. Sin embargo, con cada paso que daba, Serena se enrollaba más y más en los doseles de la cama, lanzando amenazas ridículas en su dirección. No te acerques, como si ella fuera a detenerlo. Y cuando alcanzó a su lado, ella retrocedió, atrapada en la sábana que se enredaba en su figura, provocando un peligroso desequilibrio. Sin embargo, en un movimiento ágil, Iser envolvió su cabeza con una mano y giró sus cuerpos hacia la cama. Afortunadamente, no hubo daños graves, pero la situación actual tampoco era la ideal. Con Iser sosteniéndola, ella yaciendo debajo de él, a escasos centímetros de distancia, siendo capaces de sentir los latidos del otro, inhalando la fragancia que emanaba de sus cuerpos, el silencio en la habitación tejiendo una atmósfera íntima, donde solo el sonido de la lluvia rompía la quietud. Los ojos de Iser no pudieron resistir la tentación de explorar cada rincón de su piel pálida, mientras sus sentidos, como si hubieran estado en letargo, se avivaban con el dulce aroma a jabón que emanaba de su piel. Los ojos de Serena, que solían mirarlo con fiereza, hoy eran los de una conejita asustada como una presa. Todo esto mientras ella
tan solo llevaba puesta una de sus camisas, santo cielo. Serenity sí que le estaba poniendo las cosas muy difíciles. Quítatela, ordenó él entonces, haciendo que ella abriera los ojos enormemente. No, espera, déjame explicarte. No quería tomar una de tus camisas, pero es que tampoco tenía idea que las cosas terminarían así. Mis camisones son demasiado translúcidos y no es como si exclusivamente quisiera usar tu camisa, así que esta me pareció la mejor solución. Esta chica de verdad no dejaba de sorprenderlo. ¿Cómo carajos vestir su camisa era menos provocador que cualquier camisón que usara? ¿No estaba siendo demasiado inocente con respecto a este tema? Creo que eres tú la que no entiende la situación. ¿De verdad crees que estoy preocupado por una camisa? Ay, pero Serena siguió sin comprender. Mira, ya me disculpé, pero en serio, no creo ser capaz de usar uno de esos camisones, así que solo por hoy no puedes dejarlo pasar. Sí, definitivamente era sorprendentemente ingenua. Bueno, en ese caso, deslizando su pierna con suavidad entre las de ella, las apartó lo suficiente para permitir que él se deslizara entre ellas. No tenía en mente ninguna intención refinada, salvo ejercer un poco de presión. Está bien, te permitiré usar mi camisa, pero a cambio, dame una noche, pronunció con determinación. Los ojos y la boca de Serena se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera expresar su desconcierto, él continuó. Tengamos una cita esta semana, agregó, dejando a Serena perpleja. ¿Por qué de repente deseaba cenar con ella? ¿No era suficiente el tiempo que pasaban cenando juntos por obligación? Y en respuesta, él solo dijo: puedes tomarte tu tiempo, esperaré tanto como necesites. Así que ella asintió nerviosa, prometiéndose a sí misma que fingiría pensar para luego mandarlo al diablo. Ay, pero ¿cómo mandas al diablo, verdad? Acer podía leerla a la perfección. Pero tengo una condición. Debes tomar tu decisión ahora. Y no me molesta esperarte de esta forma, así que... Ay, definitivamente era el diablo. Mirándolo con furia, Serena intentaba alejarse de él tanto como le era posible. Pero la tela de la camisa se alzaba con cada uno de sus movimientos, y lo peor de todo era que Acer no ocultaba su disfrute por tenerla en esa posición. ¡Maldito desgraciado! ¿Cómo le enfurecía? La situación era absurda, completamente absurda. No podía devolverle la camisa aunque quisiera hacerlo, y tampoco podía apartarlo sin exponer más de su piel. Y con el paso de los segundos, la incomodidad aumentaba, y tenerlo sobre ella mirándola con tal intensidad la abrumaba a tal punto de nublar sus pensamientos. Así que, deseando que esto terminara de una vez, Serena escupió su respuesta. ¡Ay, está bien, iré contigo, pero tan solo apártate! Sí. Había sido otra victoria para él. A la mañana siguiente, Serena abrió sus ojos lentamente, sintiendo la luz del día inundar la habitación. Al incorporarse, su cuerpo aún se resentía, probablemente debido a la tensión de la noche anterior que la había mantenido en el filo de la cama sin apenas moverse un centímetro. O tal vez se debía al hecho de que se había levantado en medio de la madrugada, y mientras se frotaba la cabeza por el cansancio, una voz distante rompió el silencio, haciendo que ella se volviera. Y allí, a poca distancia, se encontraba el hombre que le había causado tantos problemas, descansando cómodamente, impecable y listo para el día. ¿Cómo podía verse tan bien cuando él había sido quien durmió en el suelo? Estaba segura de que incluso se había ido a dormir mucho después que ella. Sin embargo, Serena no tuvo tiempo de profundizar en esos pensamientos, ya que Acer le informó que tenía solo 30 minutos para alistarse, pues el desayuno estaría listo pronto. Saliendo rápidamente de la cama, se apresuró hasta el tocador recogiendo su cabello mientras se preguntaba por dónde empezar en tan poco tiempo. Completamente ajena a la mirada reflexiva de Acer en la distancia, que observaba cada uno de sus movimientos y confiaba en que ella estaba distraída. Sus ojos azules seguían atentamente el vaivén de la tela de su propia camisa sobre sus tersos muslos, los rebeldes mechones de cabello que escapaban de su improvisado moño y cómo sus ojos parpadeaban con concentración. Era una vista única y sin precedentes, y al presenciarla, Acer se dio cuenta de todo lo que Frederick había monopolizado y de lo que había captado tanto a su interés. Sin duda, ese hombre debía haberse sentido satisfecho al tener la atención de ese pequeño pajarito que revoloteaba a su alrededor, revelando un lado de ella que nadie más conocía. Cuán gratificante debió ser para él tener acceso a sus risas, sus lágrimas, sus berrinches y su vulnerabilidad, ¿verdad? Sí, sin duda, debió haberlo disfrutado inmensamente. Y tras presenciar una pequeña parte de eso, Acer también anheló conocer un poco más. Así que, acercándose lentamente,
inclinó su cuerpo ligeramente sobre el de ella hasta aprisionarla con su presencia. Y mientras lo hacía, Aesir se planteó una pregunta. ¿Qué poseía Serena que era capaz de hacer tambalear hasta las convicciones más sólidas de un hombre? Tras darle mayores responsabilidades y enseñarle a manejar el hotel, Aesir había comenzado a observar diferentes aspectos en Serena, aspectos que antes no había visto. Y fue especialmente durante los 2 últimos días que compartieron juntos cuando estas revelaciones tomaron forma. Lejos de ser la chica tosca, melancólica o irritante, comenzó a revelar su auténtico yo. Y aunque el tiempo compartido había sido escaso, Aesir no pudo evitar sentirse intrigado por lo poco que había descubierto y anhelaba desvelar más capas de esta enigmática chica. ¿Qué pasaría si llegaba a conocerla más? ¿Qué otros lados de ella vería? Se preguntaba. Con una sonrisa que apenas asomaba en sus labios, Aesir extendió la mano por encima de la cabeza de Serena, desviando la mirada de sus ojos cautelosos que lo observaban con incertidumbre. Una pequeña pluma se mecía en el rizo de su cabello, desencadenando un gesto involuntario de nerviosismo en ella. Después de todo, eres como un pajarito. Susurró para sí mismo, una broma interna que Serena no podría descifrar, y a pesar de su reacción de fastidio, Aesir comenzó a encontrar encanto en ese lado de ella. Pero ajena a esos pensamientos, Serena también tenía los suyos propios. Ay, pero ¿qué le pasa? ¿Acaso quiere pelear tan temprano en la mañana? Y aunque no entendía el comportamiento de Aesir, tampoco podía decir mucho al respecto, ya que él se giró hacia la puerta mientras le indicaba que la esperaría al final de las escaleras. Fue mucho después, cuando estuvieron listos para el desayuno, que Aesir se detuvo en las puertas preguntándole a Serena si Eva se le había acercado antes de que ella bajara. Y aunque la pregunta le pareció extraña, Serena se giró y le dijo que no se había encontrado en ningún momento con Eva. Pero lejos de dar una explicación, Aesir permaneció en silencio recordando los eventos de la noche anterior. Cuando por fin se reveló que Eva había servido los duraznos con intenciones perniciosas, él pensó en guardarle la mínima consideración teniendo en cuenta que nada grave había ocurrido. Así que solo le exigió que se disculpara con Serena a cambio. Debes hacerte responsable por una artimaña tan barata. Mi consideración dependerá de cuán sincera sea tu disculpa y en el cómo mi esposa se sienta. Y aunque era descarado que Eva tuviera la audacia de responder, así había sido, alegando que incluso era irrespetuoso que alguien tan joven como él la resondrara a ella. La esposa del presidente Harold, nada menos, sí. Fue tan decepcionante como también fue una pérdida de tiempo. Tiempo que él bien podría haber usado para desabrochar los botones de la espalda de Serena, pensó. Y aunque Eva era la esposa del presidente y había actuado mal, al menos le debía esa consideración. No por Eva, sino por lo respetuoso y gran hombre que era Harold. Espero que elija la opción adecuada, señora Eva. Oh, y no se puede ocultar la esencia bajo un vestido elegante. Imagino que fue difícil para usted ocultar su bajeza. Que tenga buenas noches. El rostro de Eva se había puesto púrpura de la rabia, pero Aesir había esperado ser condescendiente con su advertencia. Aún así, la mujer era estúpidamente terca. El tiempo para disculparse había terminado y, a juzgar por su expresión, había elegido la opción inadecuada. Seguramente porque había asumido que él estaba lo suficientemente desesperado para complacer a su esposo. Mujer tonta. Qué equivocada estaba. Aunque Aesir también se sintió un poco complacido. Eva solo le había dado una nueva herramienta para revertir los roles de poder. Ella se iba a arrepentir de esto. Mientras tanto, en la casa de subastas de arte, los murmullos de la sala se elevaron como una olla de grillos. Nuevamente habían perdido ante el mejor postor, y mientras veían cómo una mujer se desplazaba victoriosa por el pasillo de la galería, las voces no dejaban de resonar hablando sobre su enigmática identidad. Hacía unos años, ella era una completa desconocida, una recién llegada al mundo del arte que a todas luces carecía de conocimiento sobre la materia. Había caído víctima de estafas en ocasiones anteriores. Sin embargo, el tiempo le había conferido experiencia y ahora nadie podía igualar sus ofertas. ¿Quién era esta enigmática mujer? ¿Una coleccionista secreta? Nadie podía responder con certeza, aunque todos coincidían en que debía poseer inmensas riquezas. Entretanto, Sui sonreía satisfecho al asegurarse un nuevo cuadro a un precio más favorable de lo esperado, sabiendo que Serena se sentiría complacida a su regreso de su viaje. Y mientras completaba el papeleo de la subasta, el joven encargado inició una conversación trivial, ofreciendo sugerencias.
Noté su interés en varias de las obras que ofrece la Galería Lauen. Quizás no lo sepa, pero la galería tiene un nuevo director y se hará un anuncio oficial en los próximos días. Lo que trato de decir es que el nuevo director muestra un gran interés en usted, madame, y si usted lo desea, quizás yo podría organizar una reunión. Pero antes de que el joven pudiera terminar su proposición, Zoe lo interrumpió, dando a entender que había completado la tarea sin abordar sus palabras. Sin embargo, mientras ellos continuaban con sus asuntos, a corta distancia una mujer alta de cabello rubio los observaba con aguda atención. ¿Quién podría ser? De vuelta en la casa del presidente, los ojos de Eva se volvieron inquietos de un lado hacia otro. Tras terminar el desayuno, el postre se había servido y nuevamente eran duraznos. Y aunque en esta ocasión la intención había sido servir cerezas, a última hora Eva se dijo que no tenía por qué bajar la cabeza ante dos niños arrogantes, y menos cuando estaba segura de que ese chico Grayson no diría nada ante su esposo. Pero con lo que no contó fue que nuevamente Isar dirigiera su atención al eslabón más débil, el joven chef que en esta ocasión había hecho su ingreso a petición de Harold. Así que este había comenzado a temblar cuando Isar le preguntó directamente si debía probar los duraznos, sus ojos fríos nunca abandonando los almendrados de él. Un poco más lejos, Eva apretó los dientes, esperando que Phil no cediera ante la presión esta vez. El presidente, ajeno a la creciente tensión, frunció el ceño y preguntó, confundido y expectante: «Oye, Phil, ¿qué sucede? ¿Por qué te quedas en silencio, santo cielo?» Eva intentó sacar a Phil del aprieto, pidiéndole que abandonara la sala, pero al girarse, el joven chef se encontró con la mirada imperturbable de Serena, quien había estado observando en silencio todo el tiempo, y finalmente, Phil no pudo soportar más la tensión y estalló. Arrodillándose en el suelo, el joven cocinero gritó por clemencia mientras expresaba lo avergonzado que estaba, nuevamente revelando que sus intenciones habían sido servir las cerezas, pero él solo había seguido las órdenes de Eva de servir los duraznos, aun cuando sabía que Serena era alérgica a estos. Al escuchar las excusas del muchacho, Serena se giró sin decir una sola palabra, mientras que Isar la observaba reflexivamente. Harold, más allá, estalló en gritos contra su esposa por la humillación y vergüenza que los había envuelto a todos. Al final, Eva no tuvo más opción que disculparse con Serena, pero la dignidad que Isar había intentado restaurar se había desvanecido. Serena, por su parte, miró con escepticismo a la mujer. Más allá de si Eva se disculpaba con sinceridad o no, el perdón no se podía obtener tan solo pidiéndolo. Pero dado que estaba cansada y solo quería regresar a casa, Serena solo esperaba que esa mujer reflexionara sinceramente sobre sus acciones. Por otra parte, viendo cómo habían resultado las cosas, Isar decidió despedirse en esos momentos, lo que solo provocó que Harold alegara avergonzado que no se marcharan de ese modo, tratando de apelar al asunto de negocios que aún no habían podido platicar. «Me siento apenado, por favor no se vayan de esta manera, si los dejo partir así perderé mi dignidad». Trataba de convencer, pero ante eso, Isar se giró hacia el hombre mayor y frunció el ceño mientras le rebatía. Su dignidad, presidente. Mi esposa ha sufrido un maltrato aquí. ¿Qué hay sobre mi dignidad si me quedo solo para hablar de negocios? No, señor. Apuntaré a sus repetidas alegaciones y pospondré el tema para más adelante, concluyó. Y un poco más allá, Serena observó el intercambio con atención. Al parecer el juego de poder había cambiado gracias a este incidente. Isar había movido acertadamente sus cartas y ahora era él quien tenía el sartén por el mango. Muy bien jugado, pensó Serena. Tenía que reconocer que había sido excelente. Sí, muy impresionante. No obstante, mientras Isar se giraba, el presidente Harold se volvió hacia ella para nuevamente disculparse en nombre de su esposa, lo que la hizo darse cuenta de que el hombre frente a ella realmente no había tenido la culpa de los actos de su mujer. La duda de reconsiderar quedarse entonces la asaltó, pero antes de que pudiera dar un paso adelante, Isar volvió a girarse y sin previo aviso, tomó su mano sacándola de allí. Ese, ante la vista del resto, eran como una pareja ofendida, que se respaldaba la una de la otra. Pero nada más alejado de la verdad, ciertamente. Fue poco después, cuando estuvieron fuera de la vista de todos, que Serena apartó la mano de Isar, mientras se defendía de los reproches de este que le decía que no volviera a titubear ante una decisión. Por supuesto, no había sido su intención hacerlo, pero desde la perspectiva de Serena, el presidente Harold no había tenido la culpa. La persona que debía responder por sus actos era su esposa.
Fue entonces que Isar tomó un paso más adelante y le explicó. Ellos son una pareja, y por tanto, lo que haga el uno será responsabilidad del otro. Y sí, tienes razón, fue la señora Eva quien cometió el error. Pero incluso el presidente sabe que él también debe asumir esa responsabilidad. Por supuesto, no espero que tú lo entiendas, dado que nuestro matrimonio es contractual, y no nos consideras como una pareja de verdad. Al decir esas palabras, ambos entonces evocaron un recuerdo de hacía 4 años atrás. La vez en la que Aiza le dio la noticia a Serena que después de casarse en contra de su voluntad, también debía acudir a su ceremonia de boda. Por supuesto, en ese entonces una joven Serena de 18 años había arremetido contra su abuela, alegando que la mujer no podía estar en sus cabales. Apenas pude firmar los papeles de matrimonio y ahora quieres que acuda a una ceremonia de bodas. ¿Te das cuenta de lo que dices? Aiza solo había fruncido el ceño dejando pasar la falta de respeto de su nieta, pero tampoco le ofreció mayor explicación salvo que la ceremonia era necesaria para callar las voces de que su compromiso era por mera conveniencia, y admitir algo así al resto era como admitir que Serenity estaba agonizando, lo cual sí estaba sucediendo. No, no lo haré. Nunca usaré un ridículo vestido de novia y pararme junto a ese hombre. E incluso si muero, me niego a hacerlo, abuela, por favor. Solo dame una oportunidad para demostrarte que puedo lograrlo por mí misma. Estudié como dijiste, hice todo lo que me pediste. ¿Por qué piensas que no puedo hacerlo? ¿De qué valió todo mi esfuerzo entonces? Pronto cumpliré los 19. Solo debes esperar un poco más, por favor, abuela. Pero nuevamente, Aiza se negó rotundamente, esta vez dando mayor énfasis a sus palabras. No es porque no confíe en ti, es porque el tiempo apremia y no podemos seguir esperando, así que deja de ser tan testaruda y haz las cosas que te digo. Tras escuchar sus palabras, el característico temperamento de Serena brotó, ardiendo como si hubiera echado gasolina sobre fuego. Entonces consigue una marioneta que haga lo que quieras. Alguien buena y obediente que no tenga ni voz ni voto. Después de esa discusión, Serena se marchó hecha una furia pese a las objeciones de Aiza. Pero en su camino, se había topado con Isar, quien sin duda había escuchado su discusión. Y desde entonces, él ya reconocía que el odio en la mirada de Serena siempre se había sentido como cuchillas, como también su rechazo y sinceridad. Ella jamás lo había visto a él como si fuera su esposo. En el papel podría ser así, pero en su corazón, jamás. Era por eso que incluso en algunos eventos le era imposible referirse a él como su esposo. Bueno, no me dirás que tú me ves como tu esposa. Tú tampoco piensas que estamos casados verdaderamente, alegó Serena. Sí, ella podía tener razón en ello. Es cierto, pero socialmente siempre traté de aparentar tener una relación contigo, aunque solo estamos casados en papeles. A diferencia de ti, que nada te importaba, ni los rumores, ni a dónde fueras, ni con quién. Y no me malentiendas, no te estoy reprochando nada. Te he dejado vivir como has querido, pero espero que desde ahora, dado que estás involucrándote más con el negocio, recuerdes que eres una mujer casada y debes actuar con responsabilidad como la empresaria que eres. Lo que significa que te guste o no, necesitas actuar apropiadamente como mi esposa por lo que dure esta relación. No importa lo que pienses, porque ahora mismo, tú y yo, somos marido y mujer. Por lo tanto, debes hacerte responsable de mí y respaldarme, ¿comprendes? Concluyó Isar. Al día siguiente por la noche, finalmente ambos llegaron a la mansión Serenity, siendo recibidos por sus leales empleados. Raúl, que había estado emocionado por verlos con vida y sin rasguños, comunicó entonces que el reporte del hotel había llegado, y con un gesto de la cabeza, Isar había pedido que se lo diera a Serena. Por su parte, ella, al no notar a Sui, preguntó por esta misma, y rápidamente la joven sirvienta le explicó que Sui en esos momentos se encontraba en el almacén. Tras escuchar eso, Serena entonces comprendió que Sui debía haber conseguido con éxito la misión que le había encomendado, así que pronto indicó que cuando ésta llegara, no era necesario que fuera a verla y solo descansara. No obstante, Isar, que había estado al margen, escuchó atentamente su intercambio. ¿A qué almacén se estaba refiriendo Serena?, se preguntó. Y mientras él se perdía en ese pensamiento, Serena pensó en lo mucho que deseaba ponerse ropa cómoda y colocar sus pies en un poco de agua caliente. Además, ¿qué había hecho Frederick durante su ausencia? Y en ese mismo momento, Frederick recorría con ojos curiosos cada espacio del anexo. Tras oír sigilosamente una conversación de Sui en la que había escuchado que Serena e Isar demorarían en regresar más de la cuenta debido al clima tormentoso, él no desaprovechó esa única oportunidad y se adentró en los secretos de aquel restringido lugar.
Sin embargo, mientras miraba de aquí a allá, no había podido encontrar nada especial, salvo la fuerte sensación de que todo en ese lugar parecía haberse detenido en el tiempo. El objeto que buscaba tan desesperadamente siquiera existía, se preguntaba. Todo a su alrededor eran peluches y cosas lindas como su dueña, aunque también encontró algunas otras que no esperaba hallar, como por ejemplo las zapatillas de ballet que claramente pertenecían a otra persona, alguien llamado Liz. Y aunque no tenía idea de por qué Serena guardaba algo así entre sus cosas de valor sentimental, una cosa era clara: lo que buscaba no estaba allí, así que debía salir antes de que lo descubrieran. Pero fue justo en ese momento que el sonido de la puerta abriéndose lo alertó. Al girarse, Serena se había quedado congelada en el umbral mientras lo llamaba por su nombre. Jamás había esperado que ella llegaría antes, pero algo que tampoco imaginó era que incluso Isar llegara junto a ella y ambos entraran por la entrada provisional del anexo. ¿Por qué estaban juntos? Quería saber, mientras miraba agudamente a ese hombre que le regresaba la mirada con una mueca de sorna. Isar, por su parte, no se sintió tan sorprendido. Eventualmente esperaba que Frederick hiciera un movimiento en falso en cualquier momento, pero por la expresión en su cara y sus manos vacías, eso que buscaba tampoco estaba en el anexo. En cambio, las cosas se habían vuelto más retorcidas e interesantes. ¿Qué haría Serena ahora? Al notar su mutismo, Isar se dijo que bien podía caldear un poco más las cosas. Así que, avanzando con confianza por la habitación de Serena, Isar se acercó hasta el velador y sacó el revólver que sabía que ella escondía allí. Acomodándose otra vez al lado de Serena, él estiró los brazos de ella deliberadamente a través de los suyos mientras colocaba el revólver en sus manos y le susurraba. La vez pasada te enseñé a cómo disparar un arma, ¿no es así? Bien, ahora apunta con cuidado, porque tal parece que tienes un nuevo objetivo.